Buenos días, bienvenidos. Me llamo Marta Castilla, soy logopeda del Servicio de Rehabilitación de aquí del Hospital Dr. Negrín y bueno, tengo el honor de presentaros esta comunicación para compartir conocimientos tanto teóricos como prácticos. Lo primero que nos planteamos cuando hablamos de disfagia es clarificar un concepto. ¿Qué es la disfagia? La disfagia no es una enfermedad. La disfagia es una alteración en cualquiera de las fases de la deglución. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿y qué es la deglución? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay una imagen que es la maquinaria de un reloj de pulsera? Simplemente para establecer una comparativa metafórica. La deglución es un acto fisiológico que mientras funciona todo bien, no le presentamos atención. Ocurre de forma automática. Una fase es más bien consciente y voluntaria, que es la fase oral, pero el resto sucede de forma automática, como es, pues eso, la máquina de un reloj. Pero cuando hay una alteración en una de las fallas, en una de las fases, una falla, entonces es cuando nos preguntamos qué está pasando aquí, porque las consecuencias pueden ser graves, incluso catastróficas. La patología de la disfagia requiere de la intervención de muchos profesionales, porque es un déficit complejo. Nosotros tenemos que saber bien cuáles son esas fases de la deglución, qué es lo que ocurre en cada fase de la deglución para luego poder intervenir de forma eficaz. Tenemos una primera fase, que sería la fase oral, que es lo que llamamos la preparación del alimento. Intervienen músculos, órganos, la lengua, la saliva, tan importante, las piezas dentales, y todo es un proceso de elaboración del bolo. Una vez que el bolo está elaborado, que ahí nosotros intervenimos conscientemente, voluntariamente, porque podemos hacer una masticación más lenta, más rápida, un proceso que nosotros podemos dirigir, lo llevo a la derecha, lo llevo a la izquierda. Una vez que ese bolo está cohesionado, está formado de forma homogénea, pues el bolo se desplaza a través de un movimiento lingual anterior-posterior hacia la pared faríngea, con un proceso de buen cierre, de buen sellado de labios que ayuda a que haya la fuerza adecuada para la propulsión del bolo, con un buen sellado velofaríngeo para que el alimento no pase hacia la nariz. El bolo es empujado hacia faringe. Primeramente, el contacto del bolo permite que se active el reflejo deglutorio. ¿Vale? Tenemos un reflejo que permite que se active la deglución. Y el bolo cae a faringe a través de la propulsión o movimientos de la faringe. El bolo va descendiendo hacia el esófago. En el esófago se produce la apertura del esfínter esofágico superior y ya pasa esófago-estómago. Bueno, pues si en alguna de esas fases ocurren alteraciones, hay una disfagia, ¿vale? Hay una alteración de la deglución. Hablamos siempre de la disfagia va a producir un déficit de eficacia y de seguridad en la alimentación y en la deglución. Si nosotros observamos, de ahí la valoración clínica tiene tanta importancia, porque podemos hacer una valoración clínica no instrumental y una valoración clínica instrumental si lo requiere el paciente y el caso. Si nosotros observamos que ese paciente, tras la deglución, mantiene residuos orales en boca, nos está diciendo que la fase oral no está correcta, que hay a lo mejor un déficit
de la musculatura orofacial, como pueden ser los bucinadores, o que no hay un buen sello labial, o que no hay un empuje de la lengua adecuado del alimento hacia el esófago. Si nosotros observamos que ese paciente a la hora de deglutir hace una deglución fraccionada, que deglute, deglute, deglute varias veces, cuando el bolo no es demasiado grande, pues ahí también observamos que ante un volumen mínimo él hace degluciones múltiples. Y ahí hablaríamos de que esa deglución no es segura. Cuando el sello del palatogloso, es decir, de la lengua con el paladar para dar el empuje, tampoco es suficiente, el bolo cae antes en faringe porque no se ha activado el reflejo deglutorio, con lo cual podemos tener una aspiración predeglutoria. Quiero aclararles que el concepto de disfagia no es sinónimo de aspiración, ¿vale? Que no necesariamente un paciente que presenta disfagia tiene que aspirar, ¿vale? Podemos tener penetraciones laringeas, pero no aspiraciones. Entonces, tenemos que mejorar algo, pero no es el riesgo el mismo en el paciente. No es sinónimo de aspiración. Y luego nos encontramos con la fase faríngea. ¿Qué síntomas? Lo mismo, podemos hablar de déficit en eficacia o de déficit en seguridad. Si nosotros, en una valoración clínica instrumental, observamos residuos a nivel postdeglutorio, en la faringe, son cuando observamos a través de una FES, de una fibroendoscopía, que hay residuos en vallécula o en senos periformes, ese dato nosotros lo tenemos que asociar ya a déficit en algo, ¿vale? A déficit de, si tengo en senos, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué ese paciente retiene en senos periformes? O si tiene retenciones en vallécula o en ambos. Y eso nos va luego a ayudar a programar una rehabilitación adecuada en función de esos datos clínicos, instrumentales. Es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo residuos en senos periformes que residuos en valléculas, ¿vale? Los valléculas me dicen más constrictores faríngeos débiles, por ejemplo, o un esfínter esofágico superior debilitado que retarda, ¿vale?, en responder. Y retenciones en senos me está diciendo que la laringe no asciende a la altura adecuada para recoger el alimento, ¿vale? Entonces, todo eso me va a ayudar a mí, como profesional, a elaborar la rehabilitación adecuada. Hablamos entonces ahora de seguridad cuando hay pacientes que presentan un retardo en el reflejo deglutorio, es decir, el paciente quiere tragar, pero no puede tragar. Por ejemplo, se observa mucho en pacientes con Parkinson, ¿vale? Yo lo he observado muchísimo, que el paciente hace una especie de bombeo con la lengua de atrás hacia adelante y puede estarse ahí un tiempo, pero el bolo no desciende, ¿vale?, porque no se ha activado el reflejo deglutorio. Y esto conlleva ya a penetraciones y aspiraciones laringias, ¿vale? Nosotros tenemos que ver, hablamos de penetración cuando el bolo queda a la altura de los pliegues vocales y de aspiraciones cuando ya aspiramos hacia el pulmón. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues el paciente, si empieza a tener dificultades para deglutir, comienza a beber menos. ¿Por qué? Porque me atraganto con el agua. Pues voy a beber menos, me da tos y carraspeo, o a veces me sale por la nariz. Entonces, bebo menos. O no tomo agua y tomo otro tipo de líquidos, como un zumo de néctar, que a lo mejor ahí no tengo problemas. Por lo tanto, me arriesgo a que ese paciente se vaya deshidratando de forma oculta, porque a veces hay pacientes que ni saben que se están deshidratando, sino cuando ya es algo importante. O pacientes que, como tienen dificultades para deglutir, pues comen menos, dejan de comer. Pues con esto me atraganto, ya no como. Pues ya solo tomo cremas. Entonces empieza a haber un problema de pérdida de peso y de malnutrición. Si no nos alimentamos bien, las defensas bajan.
con lo cual ese paciente tiene más riesgo de que tenga predisposición a coger infecciones, porque son pacientes más frágiles. Y luego el riesgo de que tenga un tratamiento médico, de medicina, y hay mucha dificultad para tomarse determinados medicamentos, con lo cual, pues como me atraganto con la pastilla, la voy a triturar, pero a lo mejor ese medicamento no se puede triturar. O va y viene la pastilla, al final la escupo y no me la tomo, o me tomo un eso, o se me quedo aquí atascada, ahora tengo miedo. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque al paciente hay que indicarle cómo hay que tragar ese antibiótico, o si esa medicina se puede adaptar, ¿vale? Que luego os comentaré un poquito más Amando sobre esto. Tenemos que abordar terapéuticamente la disfagia. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Pues que ese paciente degluta, pues, de lo que hemos hablado, con seguridad y con eficacia. ¿Para qué? Para que el paciente no llegue a desnutrirse, ni a deshidratarse, ni esté lábil para coger más procesos infecciosos o algo catastrófico como podría ser pues, la muerte, porque neumonías aspirativas graves, lógicamente, nos puede desencadenar esos finales. ¿Qué tratamiento o qué estrategias de tratamiento de qué vamos a hablar? Bueno, pues hablamos de compensatorias. ¿Y a qué nos referimos? Las estrategias compensatorias son aquellas que el paciente no requiere hacer un gran trabajo y son inmediatas, tienen un efecto inmediato, es muy rápido el resultado. ¿Cómo? Pues corregir la postura del paciente. ¿Vale? Simplemente no le damos de comer a un paciente ni tumbado, ni inclinado, ni acomodado en un sillón. Ni el paciente en la casa se le va a ocurrir beber en una postura que no sea 90 grados. Incremento sensorial, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Trabajar el volumen y la consistencia del bolo, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hacen la valoración, si a mí me dicen que con 5 mililitros el paciente en un agua deglute bien, pero cuando va a 10 empieza a hacer bolo fraccionado y cuando va a 20 tose, carraspea, lo echa, pues yo sé que ese paciente le voy a decir volúmenes pequeños. ¿Vale? Pues ya él va a mejorar. No utilice grandes volúmenes, no use una cuchara enorme para comer, utiliza un tamaño más adecuado que te permita ya gestionar tu tamaño de bolo. O tritúrate bien, pues no puedes comer carne, pues sí, a lo mejor puedes comer carne chafada con el tenedor, con tamaños pequeñitos, o la carne molida. Presentación del alimento y control del entorno. Y diremos, ¿y por qué tiene tanta importancia esto? Porque estimulamos la vista, porque se trabaja con otro sentido, porque la estimulación de los receptores sensoriales no es solo la boca, es la vista. Y sobre todo pues en pacientes a lo mejor con demencia, ¿no? Pues hay que acercarles la cuchara a la nariz para que huelan y se les active la deglución a través del olfato. Y luego las maniobras terapéuticas directas e indirectas son las que ya el paciente requiere hacer un mayor trabajo, son las que llevan más tiempo, son maniobras deglutorias que nosotros enseñamos, que ahora les voy a decir, y luego estarían los ejercicios neuromusculares. Medidas generales y ambientales durante las comidas. Nosotros tenemos que dar una serie de consejos a los familiares, al cuidador, al paciente. ¿Sobre qué? Pues sobre qué posición debemos adoptar, lo que decíamos antes. Tenemos que adoptar una posición correcta, de 90 grados, sentados. No tener estímulos que nos distraigan al paciente. El otro día mismo yo tengo una paciente de Parkinson y me decía el marido que comía con el teléfono, el móvil en la mano. Y que no había manera. Pues comer un Parkinson con un móvil en la mano, donde la distractibilidad es muy grande, donde su atención a nivel cognitivo no es todo lo que deseáramos, no solamente que te distraigas y te atragantes, es que además te va a generar un cansancio cognitivo. Con lo cual,
no vas a permitir que tu comida luego sea más eficaz, ese momento de comida. Pues evitar las distracciones, no hablar mientras estamos comiendo, no establecer conversaciones, supervisar el cuidador al paciente, si está haciendo bien, si se está... por lo menos supervisarlo, no que se muestra como vigilado, pero sí supervisarlo. Y luego sí fomentar la autoalimentación, si se puede, ¿vale? Que él mismo haga ese manejo de cuchara a boca. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros damos de comer, pero no sabemos si ese paciente ha tragado todo, si todavía tiene residuos, si su velocidad, su ritmo para comer es el adecuado, ¿no? Nos tenemos que fijar, ya te lo has tragado todo, tienes residuos en boca, te doy un poco de agua para que termines de tragarlo, limpia boca. Entonces, él mismo se autoalimenta y además se autogestiona en la alimentación. Dar órdenes sencillas, no grandes coloquios. Venga, ahora tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y el paciente no se ha perdido. Sino abre la boca, traga, mastica. No hablar con el paciente mientras se le da la comida, esperar que la boca esté vacía, por supuesto, y luego se puede estimular, ¿no? En pacientes sobre todo con demencia, pues, como decía antes, la cuchara, acercarlo para que el olfato a la vez sea un estímulo de receptores sensoriales, acercarlo al labio, a la lengua, etcétera. La postura, tan importante. Si tenemos un paciente que tiene una debilidad al lado izquierdo, muy típico en pacientes neurodegenerativos, el Parkinson, pues ponemos almohadas, cojines, para que el paciente esté recto, para asegurarnos de que él va a estar recto. Intentar la postura de seguridad, no le doy de comer con la cuchara aquí arriba, que el paciente tenga que hacer así, sino me coloco para que el paciente favorezca la flexión anterior, que voy a tener más protección y voy a evitar los riesgos de aspiraciones o penetraciones laringeas. Algunas técnicas posturales, pues la flexión anterior del cuello, protegemos vías aéreas, protegemos y evitamos lo que es la penetración y la aspiración. Flexión posterior, ¿cuándo? Cuando sabemos que el paciente tiene buena protección de vías aéreas, porque si yo no tengo buena protección de vías aéreas, yo no mando que el paciente traiga en esta postura. Pero a lo mejor ese paciente no sella labialmente, porque tiene una parálisis como los pacientes con ELA, ¿ya? Están así. Y el bolo se queda ahí, y si no lo puede tragar. Entonces, con esa seguridad, tú mandas al paciente que vaya y facilitas, por la acción de la gravedad, que el bolo vaya hacia faringe. Flexión anterior más rotación de cuello, de cabeza hacia el lado lesionado. Es decir, si yo tengo una paciente con una parálisis de cuerda vocal y tiene disfagia líquido, yo le voy a decir, bueno, pues vamos a ir a cerrar el lado débil para que el bolo baje por el canal más fuerte. ¿Vale? Entonces hacemos aquí y aquí. Y luego también la inclinación de cabeza, que al menos yo la suelo trabajar para personas que tienen cirugía. Es decir, un tema oncológico de mejilla o de mandíbula, o que tiene falta de mandíbula, una parte, o de lengua. Entonces, lógicamente, si yo le digo al paciente que incline aquí, que es el lado sano, y este es el lado enfermo, el bolo se va a desplazar aquí, yo lo voy a poder trabajar y luego lo voy a tragar mejor. Si el paciente está aquí, se va a repartir por los dos lados, pero aquí siempre va a haber residuos. Con lo cual, este tipo de inclinación de la cabeza me va a permitir que la gravedad me lleve el alimento aquí, lo pueda trabajar bien, porque aquí está íntegro, y así el paciente puede tragar con mayor seguridad y eficacia. Estrategias compensatorias sensoriales. ¿Cuáles podemos trabajar? ¿Qué vamos a estimular? Receptores sensoriales. ¿Qué le doy al paciente? ¿pH neutro o no? ¿pH ácido? Un sabor ácido, un limón, una fresa, todo lo que sean sabores que le van a permitir estimular. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no es a nivel motor su problema, hay pacientes que es a nivel sensitivo y tengo que activar el reflejo deglutorio. No tengo que trabajar fuerza,
ni movilidad del músculo. Tengo que trabajar sensorial, no tengo que trabajar motor, porque no tiene ningún problema. Tengo que trabajar lo sensitivo. Pues me voy a trabajar lo sensitivo, ¿vale? Y tengo que trabajar la alternancia de sabores, muy importante. Ah, no, yo siempre trabajo con limón. Pues no. No, tienes que trabajar con muchos sabores. ¿Por qué? Porque tenemos una neuroplasticidad también en la deglución. Y tenemos que crear esa neuroplasticidad a través de la alternancia y la variabilidad. Y es bueno que probemos con limón y tengamos otro vasito y probemos con sabores ácidos, como puede ser ¿cómo se llama esta? Ahora el maracuyá, por ejemplo, que es un sabor muy ácido. Que a veces pues decimos limón, limón, pues no, hay otros sabores ácidos que también podemos trabajar. El frío, por supuesto, temperatura fría estimulamos, lógicamente. Pues en vez de darle agua a temperatura normal, le doy el agua con sabor a limón y además se la doy fresca, o con sabor a fresa y se la doy fresca. El aumento del volumen de bolos. Se ha comprobado científicamente que a mayor tamaño se activa mejor el reflejo deglutorio, siempre y cuando sepamos que ese paciente con 10 mililitros no tiene problema, ¿vale? Presionar con la cuchara en la lengua, también eso les activa. Y los olores, lo decíamos antes, y la visión del alimento. No mezclo todo. Pues bueno, vamos a comer todo mezclado. Y se lo pongo ahí al paciente y no tiene ni forma ni nada, el puré, el color que no me va, y el paciente dice, pues que no me lo voy a comer, porque es que no me entra por los ojos. Y es que es eso, no me entra por los ojos. En cambio, si utilizamos moldes de repostería, ponemos eso con forma, con colores diferentes, jugando un poco en distintos platos, el paciente dice, ay, qué rico, esto tiene una pinta, buenísimo. Pues ahí también entra. Luego, lo que son los volúmenes, para prevenir aspiración, utilizar cucharas adecuadas, ahí os va a hablar Amando. Y directamente, si damos 20 mililitros, no se damos una cuchara, ya la damos en un vaso. Adaptar las consistencias, por supuesto, adecuadas a cada paciente, ¿vale? Si tengo un paciente operado de lengua con una hemilengua ya, lógicamente yo no voy a empezar que, venga, vamos a comer una manzana. Pero ¿cómo le voy a dar una manzana? Así que, ¿cómo va a hacer el trabajo de preparar el bolo? A lo mejor le doy una manzana, pero en composta, ¿vale? O una manzana asada. Y sí que tener en cuenta mucho el uso del espesante, es decir, el espesante para todo no, el espesante para todo no. También hay literatura científica de que el espesante con el uso prolongado produce daños renales. Entonces, el espesante se puede sustituir por una sémola o por meto más grano, espeso más la comida, no espesante, no. Cuando es necesario, por supuesto, pero es crear una neumonía aspirativa. También es verdad que las neumonías tienen que tener varios componentes juntos, un patógeno, una aspiración del alimento y una fragilidad del paciente. ¿Vale? ¿Cómo está él a nivel de análisis? ¿Cómo está? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo está su sistema de defensa? Las texturas ahí están, luego les habla más él. Evitar alimentos que sean peligrosos, prohibido tomar un espárrago fibroso, unos frutos secos, mucho residuo, un alimento pegajoso, ¿vale? La miel, leche condensada, alimentos rebaladizos, no caemos en la cuenta, guisantes que se me resbalan, ¿vale? El arroz. O sea, ¿le puedo comer arroz? Pues mire, de momento no vamos a poder comer arroz, pero no se preocupe. Mezclar texturas. Ay, me encanta la sopa. Sopa con letras. Pues no. Mezclar líquido y sólido, no. Maniobras, lo que hablábamos antes. Trabajo ya más directo. ¿Cuáles? Las que son necesarias. No todo sirve para todo, ¿vale? Yo ya tengo ahí un estudio. Oye, el paciente tiene residuos en vallécula. ¿Cuál es el que a mí me conviene? ¿Cuál es la que tengo que hacer? Pues si tiene residuos, ¿tengo que hacer una maniobra de esfuerzo? Sí o sí.
¿vale? Hay una mala coordinación, respiración, deglución. Me voy a la deglución supraglótica, que trabajo respiración y deglución. Que no es suficiente la supraglótica, que añado un elemento más de fuerza, agarrándome a una silla, haciendo un empuje, siempre hasta que sea necesario. Maniobra de Masako, me cojo la lengua, ¿cómo? Para trabajar constrictores faríngeos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene residuos en vallécula y tengo que trabajar esos constrictores. Maniobra de Mendelssohn, ¿por qué? Porque asciende la laringe, residuos en senos periformes. Perfecto, trabajo ese ascenso laringio de mantener en la deglución con fuerza 3 segunditos la laringe arriba. La nuez, que llamamos, pues es un referente para el paciente. Si le decimos laringe, ahí. Y maniobra de Sacker, que es también para fortalecer todo lo que son constrictores, es el mantener la barbilla elevada, mirándonos a la punta de los pies, durante 3 segundos descansar. Vamos a programar nuestros ejercicios con especificidad, es decir, ¿qué es lo que falta? Soy específico para eso y eso me va a permitir tener mejores resultados en la rehabilitación. Bueno, pues mire, usted se pone aquí, se mira los pies, pero si es que no le hace falta, le hace falta otra cosa. Entonces, bueno, elaboro las maniobras, las estrategias compensatorias en función de esa clínica que yo tengo y de lo que me dice el paciente también. La praxia son trabajos que hacemos con los órganos y los músculos implicados en la alimentación. ¿Hay que trabajar todo? No, hay que trabajar donde esté deficitario. ¿Vale? ¿En qué me voy a basar? En la fisiología del músculo. Nosotros tenemos musculatura en toda la zona, en la que se ocupa de hacer ese trabajo. Labios, lengua, mejillas, velo, paladar, todo eso va a mandíbula. ¿Qué está deficitario? La lengua, trabajo lengua. Los bucinadores, trabajo mejillas. El sello, que tiene un sello que no, la persona trae y se queda aquí porque no hay fuerza. Los labios. Pero no voy a poner labios, mejilla, lengua. Bueno, pues entonces el paciente lo vuelvo loco y no hemos llegado a nada, a cansarle. Eso sí, le cansamos y no, ya cuando llega dice, ya no quiero comer, estoy cansado. También es verdad que estos ejercicios se mandan para casa, se hace, pues usted va a hacer esto durante tanto tiempo, 2 veces al día o 1 vez al día, hoy sí, mañana no, hoy sí. Se establece una dinámica de trabajo al paciente para que lo haga. ¿Vale? Y se va viendo. Sí que es verdad que hemos hablado de la fuerza y quiero tomar un matiz, y es que cuando yo le digo al paciente trague con fuerza, no le digo traigo la fuerza máxima, porque ahí se ha visto que no es eficaz, sino trague con una fuerza de 6. No creo que llegue a 10 ni a 9, ni a 8 ni a 7, a 6. Ay, ¿cómo lo sé? Bueno, usted trague y me diga qué fuerza ha puesto. Pues he puesto un 5, pues hay que llegar a 6. Pues he puesto un 10, pues no, hay que bajar. Porque eso tampoco es eficaz. ¿Vale? El músculo no va a responder con una fuerza de 10, ni de 9, ni de 5, ni va a responder de 6 a 8. Cada semana el incremento. Hemos trabajado con 6, la siguiente con 7, la siguiente con 8. ¿Vale? Y luego, oye, ya soy capaz de poner menos fuerza y no me atraganto. Vamos disminuyendo hasta que ya el paciente pueda tragar sin hacer fuerza. Utilizamos técnicas complementarias a aquellos que se pueda. ¿Vale? ¿Cuál es? La electroterapia. El Vital Stimulus es electroterapia. Se utiliza en logopedia, pero no todos los pacientes pueden usar electroterapia. Un paciente con cáncer de laringe, no. Un paciente que ha tenido un tráqueo durante mucho tiempo y la disfagia es evidente, pero no ha sido por cáncer, sí. ¿Vale? Si un paciente tiene un marcapasos, no. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también utilizamos el vendaje neuromuscular, ¿vale? El IOPI es un aparato que se trabaja como un globito para trabajar la fuerza de la lengua. Hay varias herramientas. Bueno, ¿qué es necesario saber? Que la higiene oral es muy importante, muy importante. Patógeno en boca, se me va un poco de agua y tengo el sistema autoinmune un poco frágil y ya, neumonía,
tengo los 3 factores, ya. Entonces, por favor, limpieza de boca exhaustiva, utilicen un colutorio, pregunten al médico si pueden utilizar la clorexidina, porque eso va a ser antes de comer. Si eres un paciente de riesgo, límpiate la boca. Después de comer, límpiate la boca. Es muy importante la higiene oral, muy, muy importante. El uso de prótesis, cómo están esas prótesis, bien colocadas, no colocadas, están ajustadas, no están ajustadas. ¿Para qué quiero una prótesis que se me cae cuando abro la boca? O que me baila cuando estoy masticando. Quítesela, vamos a trabajar sin prótesis. Así no vamos a ir por buen camino. Utilizar utensilios, como hay ahí, que nos ayuden. Si el paciente no tiene fuerza y la cuchara no la puede manejar, pues utilizamos una cuchara curvada para que se pueda llevar la cuchara a la boca, los vasos con escotadura. No utilizar, ay, pues venga, yo es que trago muy bien con pajilla, pero vamos a ver si tú puedes tragar con pajilla. Y luego la autoalimentación, que es importante. En caso de atragantamiento, lógicamente, no hay que dar golpitos en la espalda, prohibido. Y sí, realizar la maniobra de Hellis, ¿vale? Que es el puño colocado aquí, que ya eso lo especificará más él. Hoy en día hay mucha riqueza, al igual que se ha incrementado exponencialmente la patología de la disfagia, las consultas de los profesionales, porque es un incremento, la verdad, exacerbado. Sí que es verdad que los estudios, la literatura, los profesionales dedicados a investigar sobre ello también paralelamente se ha incrementado. Con lo cual hoy en día hay muchas alternativas por páginas, aplicaciones, forma de texturizar la comida, de presentarla y todo eso pues lo tenemos ahí en el mercado. Y nada, muchas gracias, espero les haya gustado y lo que más les sirva de ayuda. Hola, buenas. Voy a ver si doy conectado. ¿Cambio conexión? Ah, bien, okay. Bueno, yo me voy presentando lo que me conectan ahí. Yo soy Amando, un enfermero de aquí del hospital. Bueno, yo vengo a hablar un poco, no de la parte rehabilitadora, sino de cómo me encuentro el paciente y cómo podemos, desde la misma planta, poder evitar, o si ya nos viene con alguna consecuencia derivada de la disfagia, pues dar pautas, herramientas, todo se puede modificar. Quiero agradecer a Marta un año más compartir con ella lo de pacientes y sobre todo pues a todos ustedes y al servicio de cocina, que son parte fundamental de lo que es el circuito nuestro de trabajo e indispensable para la mejoría de los pacientes. Bueno, pues yo lo que la disfagia ya lo comentó Marta, al fin y al cabo se habla de que es un síndrome geriátrico. Importante saber que se cribe a tiempo, que se pueda valorar a tiempo, sobre todo para evitar las complicaciones derivadas que tenemos, sea en centro de salud, sea en hospital, sea donde sea, pero que bueno, yo sobre todo lo que voy a transmitir más importante son el cómo poder detectarlo, dado que está totalmente infradiagnosticado, está totalmente infratratado, y poder al fin y al cabo darnos cuenta si tenemos algún familiar o cualquier persona que puede padecerlo. Ya habló del proceso neuromuscular, muy complejo, intervienen muchos músculos, etcétera, ¿vale? Las fases también habló, con lo cual no voy a parar absolutamente nada en esto. Sí quiero ir a que no solo nos vamos a centrar en la disfagia como parte de la alimentación, del proceso de alimentarnos, sino nos vamos a centrar aparte en lo que es la persona, lo que es el paciente en sí, y el impacto que puede tener directo en lo que es la calidad de vida. Somos un país que nos gusta comer, nos gusta relacionarnos, con lo cual al fin y al cabo lo que es el proceso de la alimentación no se lleva solo en un hospital, lo llevamos a diario, en muchas ocasiones al día, y de forma que nos viene estructurada ya en nuestros genes como un acto cultural, donde vamos a celebrar el cumpleaños, celebramos fiestas continuamente, asaderos, romerías, etcétera, etcétera. Con lo cual,
tiene un impacto directo, no solo como a la hora de comer, sino en las limitaciones sociales, que hay veces que incluso nos tendemos a, las personas que padecen estas dificultades a la hora de tragar, a aislarse. Pues no me apetece ir a comer a un restaurante, me siento con limitación, o incluso mismo en casa que no comparten, hay veces que no comparten la mesa, o porque se sienten que tarda mucho en comer, acaban todo el mundo, soy el último, etcétera, etcétera. Es un indicador de mejoría que nosotros lo vemos aquí en nuestro hospital. Hay veces que incluso cocina puedo ver que las bandejas pueden llegar otra vez llenas, sin haber probado la comida. Hay que plantear que no siempre es porque le guste el alimento o no le guste, sino porque cuando estoy enfermo no tengo ganas de comer. O sea, eso lo planteamos que, con lo cual cuando empezamos a comer, al fin y al cabo, pues miren, me encuentro mucho mejoría, tengo ganas de comer, o sea que me apetece incluso comer. Vamos a plantear no solo la parte de la disfagia, sino la parte de la nutrición. Aquí hay nutricionistas aparte, y es vital el que el paciente no se nos desnutra. De ahí la importancia de hacer abordajes también con cribados nutricionales, pesar a nuestros pacientes, ver lo que comen y referenciar en las distintas consultas si comemos realmente las necesidades energéticas que nos solicita nuestro organismo. Como comentaba, es un acto de comunicación y afectivo, donde al fin y al cabo nos relacionamos e incluso puede tener implicaciones directas en la sensación que puedo tener yo si tengo episodios de atragantamientos y nos puede afectar a la hora de poder sentarme a una mesa o a comer distintos tipos de alimentos. Y no solo por la nutrición como tal, sino la hidratación, que en muchas ocasiones hay pacientes que llegan a urgencias con un fallo renal porque no bebo lo suficiente, con la edad se va perdiendo la sensación de la sed y empezamos a vernos afectados. Aparte tenemos diuréticos porque tengo un fallo cardíaco, no seca la boca, etcétera, etcétera, con lo cual es importante no solo ver la nutrición, sino la hidratación dentro de lo que son las complicaciones. Para mí es la diapositiva más importante de todo lo que voy a contar aquí. Todo lo demás podríamos decir que paja, pero que creo que deben de quedarse con cómo sé yo que estoy ante una persona que tiene dificultades a la hora de tragar, o cómo sé yo que durante las modificaciones que me hace el enfermero, que me dice la logopeda o que me dice cualquier especialista, veo que no me están siendo las adecuadas, no estoy notando mejoría, o tengo mejoría, pero de momento estoy empeorando otra vez. Pues cualquier signo de estos nos va a decir que algo no está yendo como debe ser. Cuando nos cuesta mantener el alimento dentro de la boca, como decía Marta, puede haber alguna afectación del orbicular, de lo que son los labios, que los labios no hagan un cierre adecuado, se nos escape, o que tenga que escupir incluso mi propia saliva porque no puedo tragarla. Pues es uno de los signos habituales de que tenemos pues disfagia, dificultades para tragar. Incluso cuando ya he tragado o trago en varias ocasiones, incluso me pueden quedar restos, es importante, nunca seguimos dando de comer o no metemos más cucharadas o más cantidad en la boca si todo lo que tengo en la boca todavía no lo he gestionado. Incluso hay ocasiones que no doy llegado porque la lengua no me llega a surcos gingivales y tengo que retirarla pues con la mano, con el dedo, etcétera, etcétera. Que cuando comemos, cuando estoy comiendo, si tengo carraspeo, sensación de que se nos pueda escapar esa parte de comida, como lo dicen ustedes aquí, por el camino viejo, pues que se nos va hacia la parte adelante, hacia la laringe, y puede generar un compromiso de, como decía Marta, una penetración en el vestíbulo laringeo, pues, o cuando notamos sensación de que tengo picor, arenilla, sensación de atasco, de que algo se nos queda ahí. Normalmente cuando nos damos cuenta de que tengo dificultades para tragar es cuando lo enlazamos con un atragantamiento. Me he atragantado, ahí sí que puedo referenciar que tengo dificultades. Pero todos los otros signos son signos de alerta de que algo no está yendo como debe. Cuando nos atragantamos podemos atragantarnos con líquidos, podemos atragantarnos con sólidos, podemos atragantarnos con texturas mixtas, saber con qué le ocurre, por muchos alimentos que yo ponga, que pondré ahí. Yo lo que quiero saber es qué comes tú en tu casa y con lo que tú comes en casa, qué dificultades tienes. La voz, yo no soy logopeda, pero sí que la voz debemos tenerla en cuenta y transmitirle que hay voces que son débiles, voces que nos cambian a medida que pasa el día. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes durante el día notan cambios en el tono de voz? Sí, hay veces que me llama mi familiar y me dice que no se me escucha nada, que cuando hablo por teléfono no me sale la voz. Vale, pues hay veces que vemos unas voces
gorgojeantes, unas voces que tienen secreciones. La secreción no la tiene aquí abajo, la tiene aquí arriba, en la laringe, con lo cual saber dónde notamos esos cambios de voz, ¿vale? Porque podemos transmitir mucha información a los profesionales de la salud. Si observamos que continuamente estoy con fiebre, un fiebre de origen desconocido, que tengo que ir al centro de salud porque tengo procesos inflamatorios, cambios en el patrón respiratorio, que necesito broncodilatadores, que necesito corticoides, que necesito antibiótico, o puede que haya un compromiso en esa vía aérea y sospechar que puede estar escapándose algo de líquido, incluso que no haya tos posterior a la ingesta o tos durante, o puede ser que se me esté escapando de forma muy silente y avisar y comentar, mira, cada esto, o las mismas flemas, me están cambiando las flemas, no son una flema blanquecina, no es una flema transparente, estamos hablando de que las secreciones que me salen ahora mismo son feas, son amarillentas, son verdosas, son tal, pues hay que transmitirlo, que igual no hacemos un pico febril, pero que está habiendo signos de que puede haber procesos de que se nos está escapando por donde no debe el alimento. Cuando tardamos muchísimo en comer, igual que las técnicas de rehabilitación no las hacemos durante 3 horas, 2 horas, 1 hora, si no son periodos cortos, si partimos de que la musculatura no puede estar adecuadamente a nivel funcional, de que no funciona de forma adecuada, si tardamos muchísimo en comer, cuanto más tiempo tardamos y expongamos al paciente a comer, más cansada va a estar la musculatura y mayores riesgos generamos, con lo cual vamos a hacer más comidas al día y vamos a valorar pues la cantidad de nutrientes que tenemos que cubrir, y eso tenemos que comerlo durante un día, porque si no vamos a seguir mermando masa muscular, y porque los requerimientos son los que son, y partimos de que a lo mejor no es un proceso de una persona sana como tal, sino que hay una enfermedad que lo que está generando un consumo de nutrientes muchísimo mayor y no le estoy dando las demandas que necesito, con lo cual vamos a ver que a nivel funcional voy a ir mermando, me canso más, tengo menos musculatura, no camino tanto o incluso tengo menos fuerza para toser, porque va a ir de forma general consumiendo esa masa muscular y volviéndonos pues con una sarcopenia. Y eso que nos lleva a esa pérdida de peso progresivo, con lo cual es importante que cuando estemos con esta limitación pesarse y contabilizar la cantidad de comida que realizamos en las distintas tomas. ¿Quién puede padecerla? Yo pongo aquí una serie de enfermedades, hay muchísimas patologías y que nos podemos ver referenciado en alguna o no referenciado. Como comentó Marta, en lo que son la enfermedad lateral amiotrófica, en la esclerosis lateral amiotrófica, en lo que son las enfermedades neuromusculares, pues en algún proceso de lo que es la enfermedad pues aparece en el 100%. Hay veces que antes, hay veces que más tarde, importante detectarlo. Que no pueda realizar una ingesta oral por boca total y me vaya con una vía accesoria, con una PEG, pues a lo mejor sí podemos mantener una calidad de vida y dar 4 cucharadas, pero que esas 4 cucharadas sean seguras, sean eficaces y que pueda tener menos riesgo, pero que pueda disfrutar de saborear algo. Tenemos que buscar, como comentaba, no solo el acto de la alimentación, pero sí el de la calidad de vida, que hay que mantenerla siempre. En enfermedades neurológicas, Parkinson, yo pongo una serie de cifras, dependiendo de dónde la busquemos en la literatura, pueden subir un poco arriba, un poco abajo, pero quedarse con que estas patologías hay una prevalencia, está de forma bastante habitual lo que es la disfagia. La esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, sea isquémico, sea hemorrágico, en una fase aguda es muy habitual, en fase crónica puede disminuir a medida que hay veces que recuperamos la funcionabilidad y en otras ocasiones pues se queda y se prolonga durante más tiempo. Traumatismo craneoencefálico, cualquier golpe que me llevo, que me caigo de un patinete, que me doy un golpe con el coche, etcétera, etcétera, suele ocurrir bastante muy habitualmente, que secundario a eso pues presenten dificultades a tragar. Como comentó Marta también, pacientes con demencia, con Alzheimer, pues muy elevada el porcentaje. Importante ver que debemos de acompañar y saber que el acto de la devolución es un acto totalmente voluntario. Nos da el permiso a la otra persona que no puede realizar la ingesta por sí sola para abrirnos la boca y para permitirnos que le depositemos algo dentro de la boca, con lo cual nunca debemos de forzar cuando a nivel neurológico no nos permite que se realice el acto de la devolución como tal. Se estimulará, como dice Marta, y ver si con estimulación podemos realizar esa apertura de boca. Y pacientes que al fin y al cabo están en centros sociosanitarios, que hay una prevalencia muy elevada. Como comentamos, en cualquier momento puede aparecer. Antes estuve viendo una paciente arriba en consulta que me venía para poder ser valorada, y la nieta me decía, le vas a hacer la prueba esta que se la hicieron a la TikToker, esta que hay, que son con colores y demás y tal.
y le dije, pues esa misma es la que le vamos a hacer. Para mí esta niña tiene un valor bestial, ha sido intervenida de un proceso neoplásico, estuvo con rehabilitación, con su logopeda y demás haciendo rehabilitación, recuperó. Nosotros somos sanitarios que tratamos de visibilizar lo que es la disfagia, pero ustedes mismos son los que van a visibilizar igual que nosotros lo que es las dificultades a la hora de tragar. Ella lo visibiliza incluso con entrevistas en El Mundo. Y te va con su espesante a su discoteca y hace uso de él pues de forma habitual. O sea que aquí lo quería poner. No voy a entrar mucho, salvo en la parte de arriba, lo demás ya entró Marta. Sí, en qué hago yo desde arriba, igual que lo hace Marta, pues a la hora de poder dar de comer, cómo dar de comer. A mí me gusta dar de comer a aquella persona que no puede dar de comer. Y no solo valorar, sino ir a pie de cama y estar, y yo estoy 1 hora dando de comer a un paciente sin ningún problema. O sea que me dedico a ello. Que veo un poco por la textura, se hace una valoración, se ve cuál es la textura más adecuada, cuál puede ser la dieta más adecuada, se habla con cocina en este caso, aquí enseñaremos una serie de dietas, ¿vale? Y la textura, ¿cómo se puede preparar? Pues con multitud de formas. Podemos trabajar con espesantes, ¿vale? Que son lo que nos da la industria farmacéutica para poder texturizar lo que son los líquidos. Hay aguas vistas para el consumo ya texturizadas, pero saber que son aguas gelificadas, ¿vale? Que no están financiadas, pero que hay de uso hospitalario si hay. Es prácticamente imposible hidratar a una persona a base de cucharadas. El agua gelificada son 125 mililitros, lo que nos dicen habitualmente que tomemos al día son 1,5 litros de agua, salvo que haya restricción hídrica por alguna causa, algún paciente que no pueda tomar más, ¿vale? Pero que lo habitual es que tomamos 1,5 litros de agua. Tomarse 1,5 litros de agua a base de cucharadas es inviable. Y si encima te pongo diuréticos, etcétera, etcétera, no vas a hidratarte. Con lo cual, ¿qué buscamos? Que si yo te puedo dar una textura que no sea a base de cucharadas y minimizar la viscosidad, es mucho más fácil hidratarse y la adherencia va a ser mucho mejor. ¿Vale? Pero saber que no son gelatinas, que ahora lo comentaremos. Hay que buscar, si no buscamos espesantes comerciales, que sí están financiados, se puede trabajar con agar-agar, se puede trabajar con otro tipo de goma guar, que lo podemos encontrar en herboristerías de forma habitual. Se puede trabajar algún tipo de líquido, se puede trabajar con gofio. Yo, por ejemplo, desayuno leche con gofio y lo puedes trabajar importante con batidora de mano, importante que no quede ningún grumo, el gofio suelta, cuando se mete en boca puede soltar ese polvillo, etcétera. Maicena, podemos enriquecer un puré, también lo podemos enriquecer, importante ver si es necesario enriquecer, que también lo comentaremos. Las gelatinas son un peligro cuando desde el hospital me voy con un agua gelificada que cuando entra en boca mantiene esa viscosidad, que mi salivación, mi amilasa salival no lo rompe, que la temperatura tampoco me la rompe, y después me voy al Mercadona, porque en la farmacia son muy costosas y me compro las gelatinas del Mercadona y dice, coño, si en el hospital no me atragantaba, pero con esta cada vez tiene más flemas, incluso le da tos en alguna ocasión, pues porque son gelatinas de baja estabilidad. Con lo cual, los recursos caseros, la composición de almidón van a espesar, pero no van a espesar a cualquier temperatura. Tienen sabor, tienen color, tienen olor y la adherencia es muy mala, por eso los espesantes se han pasado del almidón a gomas como tal, donde no tienen color, no tienen olor, no tienen sabor, aún así a todo la adherencia no es la mejor, pero saber que se puede trabajar con aguas que ya vienen saborizadas. Firgas, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos suerte, pues Casacao, pero si no también la tiene Fombella, también la tiene San Benedict, también tienen varias casas comerciales, tienen aguas saborizadas, vistas para poder tomar, y si no, ustedes la pueden saborizar con trozos de naranja, con trozos de limón, con chorro de limón, sacándole la pulpa, etcétera, etcétera, con grano de café, con aroma de hierbabuena, de vainilla, de lo que quieran. Buscar recursos y herramientas adaptables a los gustos y preferencias de cada una de las personas. Las gelatinas son de colágeno, se forman geles y no son seguras, como comentaba. El agua gelificada sí, y el espesante comercial también. Cuando vemos, por eso es necesario que cuando tenemos pacientes que tienen dificultades a la hora de tragar y siempre me deja algo del plato, por eso siempre refiero que no solo el tratamiento como tal, sino valorar si hay desnutrición asociada, porque por mucho que yo trabaje un músculo, si no me llega suficiente nutriente, nunca va a ser el impacto exactamente igual, ni el trofismo, ni a la hora de generar fibras musculares, cuando yo al músculo me llega suficiente energía para poder trabajar. Con lo cual, yo siempre solicito a los pacientes que me digan no solo si es segura y eficaz, sino qué cantidad me comen,
porque hay que buscar, si hay que enriquecer, que desde aquí intrahospitalario se encargará cocina y demás, y si no, hay que tocar otros especialistas, como puede ser endocrino, pero muchas veces si llevamos ya un cribado previo, con una valoración previa y justificado con que los requerimientos nutricionales no son cubiertos, la cantidad que tiene que comer la persona no son cubiertas, pues mejor que mejor. Entonces podemos enriquecer cuando yo me tengo que ir a una textura modificada y me voy a ir a un puré, pues valorar que la clara de huevo, incluso se vende en el Mercadona y lo ven a los que van a los gimnasios que compran 28 botellas de clara de huevo y se la llevan para casa, pues nosotros mismos podemos trabajarla de origen natural o si no de la de Mercadona, pero que tiene una cantidad de proteína muy grande. Si tengo una cantidad de proteínas como tal, voy a generar o ayudar a que en la masa muscular pueda generarse mayores fibras musculares, ¿vale? La leche en polvo, yo muchas veces le digo que no enriquezcan con lo que son gofio, sino que a la leche le pongan leche en polvo, ¿vale? Con lo cual estamos generando mayor aporte. De ahí la puedes generar o con mayor aporte de grasa o con menor aporte de grasa, pero buscamos por un lado la proteína y por otro la cantidad de grasa que le queramos meter, si es descremada o no es descremada. Queso, también podemos, hay quesos batidos, que también se puede añadir a la fruta, podemos hacer un batido hiperproteico e hipercalórico, con leche, con miel, con cacao, con lo que le queramos meter, ¿vale? Cereales, galletas, sémola, aguacate, ¿vale? Grasas, aceite de oliva, debemos trabajar con el aceite de oliva como tal, aparte de ser un potente antioxidante, antiinflamatorio, con lo cual me puedo ayudar incluso al disminuir la patología mía, la enfermedad mía, y que gaste menos requerimientos nutricionales. Y después también podemos adaptar con fibra por si tengo problemas gastrointestinales, estreñimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces bebo menos, porque no camino tanto, porque me canso, con lo cual el peristaltismo intestinal está disminuido y al fin y al cabo tengo estreñimiento. Pues podemos tirar de adaptar fibra para poder ayudar. Y en caso de esto, de que aún así a todo no llego a cubrir los requerimientos nutricionales, me canso, pierdo musculatura, lo veo más mermado y lo veo que en el peso cada vez me está perdiendo más peso, pues debemos de consultarlo, sea ella, sea a mí, sea el que sea, para que pueda el especialista suplementar y dar un aporte extra para ayudar a calibrar esa dieta que no damos cubierto. Como comentamos, comer es un placer, a todos nos gusta comer, con lo cual vamos a adaptar la dieta y vamos a no retirar lo que no hay que retirar. Yo puedo tener una disfagia a sólidos y no a líquidos, pues no me pongas espesante, déjame beber agua normal. O puedo tener una disfagia a líquidos y no sólidos, no me sacas el chuletón, yo me quiero comer el chuletón igual, ponle espesante, pero dame un chuletón. Vale, entonces tenemos que tenerlo en cuenta y ver dónde tengo la limitación. Vale, todo es triturable, todo se puede triturar, desde una ensalada, desde un rabo de toro, de lo que quieran, todo se puede modificar, la textura. Tenemos robots de cocina en casa, tenemos batidoras en casa, con lo cual hay que dar herramientas y que ustedes puedan no hacer un puré de blanco, un puré verde, un puré naranja y un puré, yo qué sé, rojo. No, vamos a trabajarlo de otra manera. Como comentaba, nosotros comemos por los ojos lo primero. O sea, si no me entra un alimento, yo no lo voy a tomar. Nosotros lo hicimos en alguna ocasión, algún taller donde texturizamos y tapo los ojos a una persona y a otra no se lo tapo, y una persona solo trabajo de forma sensorial con el olfato y otra persona de forma sensorial con la vista y con el olfato, y tú puedes generar un paté de mejillones y te va a quedar negro. Si yo negro no me lo tomo, el que lo ve. En cambio, el que lo huele solo, pues le transmite información, pero que la vista nos puede traicionar en ocasiones. Siempre transmito desde cocina, que ellos tratan con las herramientas que tienen y siempre tienen muy buena disponibilidad para poder tener variedad en los platos y poder hacerlo lo más atractivo posible, ¿vale? Pero que desde casa, que igual tenemos más herramientas y preparamos de forma individualizada, pues hacerlo, ¿sí? Siempre digo, no son alimentos prohibidos, son alimentos de textura de riesgo, no sacamos nada. Aquí hay multitud de alimentos. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que come usted? Si usted no se come pepinillo, ¿para qué le voy a hablar yo del pepinillo? Si no se come piña, ¿para qué le voy a hablar de la piña? ¿Qué come usted? Y en base a lo que usted come le diré si podemos calibrarlo, si no se puede calibrar, si está enriquecido, si debemos enriquecer y qué debemos de modificar. ¿Y qué debemos de ver? Pues la sintomatología que comentamos antes. No, yo que cuando me tomo un fruto seco sí me da tos, pero en cambio si el fruto seco yo lo muelo y se lo pongo a yogur no me da tos. ¿Ya lo has cambiado tú? Muchas veces nos encontramos que los mismos pacientes, ustedes mismos, han modificado la dieta. ¿Por qué? Pues porque veo que me cuesta. ¿Usted tiene disfagia? No. ¿Come de todo? No. ¿Por qué no come de todo?
¿Porque le cuesta o porque no le gusta? ¿Son por gusto? No, porque me cuesta. Hace mucho tiempo que yo no me como un filete. ¿Por qué? Porque hacía bola. Ya está, blanco y en botella, tiene disfagia. ¿Qué ocurre? Que va mermando y al final cada vez tengo más dificultades. Con lo cual, saber que hay alimentos que la disfagia a líquidos pueden soltar líquido, como pueden ser frutas como la sandía, la naranja, el melón, la pera de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Que si tengo disfagia a líquidos, tengo que plantearme que quizá estas frutas me puedan tener dificultad. Con lo cual yo nunca digo, no modifiques nada. ¿Con qué te ocurre a ti esto? Tos, carraspeo, atragantamiento. Con esto, pues vamos a modificar eso. ¿Vale? Simplemente. Saber que hay muchas técnicas de cocción, no nos vamos a quedar a todo batido. Multitud. Hervido, plancha, horno, microondas, salteado, escalfar, vapor, grill. Adecuamos a las posibilidades del alimento y a los gustos y preferencias culinarias de cada uno de nosotros, no más allá. Muchas las puso Marta, hay recetas, hay multitud de ellas, ¿vale? Si incluso yo tengo acceso a Furega, ¿vale? Hay multitud que no están aquí, que pueden ustedes, donde le dan multitud de recetas, hay libros, lo que quieran, ¿vale? Ustedes ponen simplemente recetas con disfagia y salen multitud de acceso gratuito para pacientes con dificultades a la hora de tragar, ¿vale? Los fármacos, saber lo primero, que si yo tengo dificultad para tragar y preguntar si la pastilla se me queda aquí, si la machaco bien, si no la machaco, buscar distintas biodisponibilidades. No todos los fármacos son triturables, hay que buscar si otra disponibilidad del fármaco para poder ser administrada. Por el líquido, si tengo disfagia a líquidos y me están dando un jarabe, buscar si a lo mejor puede ser en pastilla y lo puedo tomar de otra forma, pero comentar ustedes las dificultades que pueden tener, ¿vale? Porque hay muchos que no se pueden triturar. Hay una aplicación en concreto que no todos los fármacos se pueden disolver después con espesante, ¿vale? De Glufar tienen ahí y ustedes pueden ver si el fármaco aparte puede ser mezclado con espesante. We Are Nutrition, tienen Misiton, tienen desde Nutricia también tienen otra. Hay multitud de aplicaciones que pueden hacer uso de ellos ustedes. La higiene de boca, yo ahora les enseñaré material que tengo aquí, importante lavárselo. Hay pacientes que incluso, como dice Marta, requieren antes y después, no solo antes si tengo dificultades, pero con una buena higiene de boca, el agua solamente no va a generar un compromiso a nivel respiratorio, pero sí cualquier otro tipo de alimento, aunque tenga una buena higiene de boca, puede generar compromisos a nivel respiratorio, no solo generar inflamación, y no solo generar infección, podemos generar una inflamación del árbol bronquial y generar que nos cambie el patrón respiratorio como tal. Importante, siempre los cepillos de dientes eléctrico arrastran mucha más placa que arrastra un manual. Técnica, todas las piezas dentales que podamos tener. Si tengo dentadura postiza, ya lo comentó, anclarla bien, reajustarla, ir al protésico dental. Vale, nunca yo recomiendo, porque está más que descrito, el colutorio en un paciente que tenga mucha sequedad de boca, que tengamos una xerostomía, que no tenga salivación, la clorexidina me seca las mucosas. ¿Vale? Con lo cual no está pacientes que están radiados, que te va a secar también lo que son las mucosas, que es un antiséptico que lo que hacemos es que la placa bacteriana que podamos tener, pues disminuir lo que es el impacto al caso de que se nos escape algo hacia vía aérea. Conocer los limpiadores de lenguas, las lenguas se limpian también, no solo limpiamos los dientes, las lenguas, hay limpiadores de lenguas que ahora enseñaremos también aquí, ¿vale? Dedales, hay multitud de accesorios y material para poder trabajar. La tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Cuando tenemos un niño pequeño es muy desagradable ver a un niño pequeño, a un bebé tosiendo. Cuando llegas ahí no te dan nada para la tos. Tú dices, dame algo para la tos que no para de toser. No, porque la tos es un mecanismo de defensa para evitar que algo entre en nuestra vía aérea. Pues exactamente igual cuando hay un atragantamiento. Responde tosiendo. Todo paciente, toda persona que se atragante tosiendo, y si hay tos, debemos de dejar que tose, simplemente fomentar la tos, que se incorpore, que pueda realizar el acto de la tos como tal, y si no, pues tenemos que hacer una maniobra de Henlis, que es pillar a la persona por atrás y con el puño lo ponemos en la boca del estómago y hacer las compresiones necesarias para poder ayudarle a que saque cuando no hay el flujo de la vía aérea, está obstruido, ¿vale? Si damos con palmadas en la espalda, es fácil que podamos impactar lo que es cuando es un sólido. Cuando es un líquido es desagradable, pero el líquido va a caer al pulmón, nos va a costar respirar, incluso nos puede bajar la saturación de oxígeno en ese momento, pero que tosa y al final va a soltarlo, salvo que metamos un vaso entero, que cuando metemos mucha cantidad y el compromiso respiratorio puede ser muy elevado, pero que si nos escapa un buche de agua,
No, que se me pone azul cada vez que se me atraganta. Sí, pero dejarlo que tose, fomentar la tos y trabajar desde rehabilitación, pues mejorar lo que son el pico flujo máximo de tos y la musculatura, la fuerza para toser. ¿Vale? Saber lo que la disfagia es parte de nosotros, que está ahí y que hay más personas de las que creemos, ¿vale? Y no olvidar lo que compartir mesa. Pues muchas gracias, estas son las dos partes nuestras. Yo ahora sí voy a enseñarles, por un lado, a texturizar un líquido, ¿vale? Y por otro lado, lo que enseñaré después será el material y después los sólidos, por un lado. Siempre trato de diferenciar lo que son los líquidos por un lado y los sólidos por otro. Yo lo trabajo con cocina. Que desde aquí tengamos una dificultad para poder, con una disfagia a líquidos, no quiere decir que yo no me puedo tomar una sopa. Pero sí debemos de saber que la sopa, si el líquido me estoy atragantando cuando viene libre, cuando venga mezclado con un fideo es más fácil de que me atragante, y encima si tengo una alteración a nivel sensorial, más fácil todavía para tener distorsión o una pérdida en la percepción del alimento como tal. Pero podemos enriquecer, podemos cambiar la viscosidad del caldo, de la sopa, pues a lo mejor machacando papa, machacando batata, machacando zanahoria, o simplemente con espesante, que vuelvo a decir, va a cambiar lo que es la viscosidad del líquido, pero no va a cambiar el sabor, ¿vale? Porque no tiene sabor. ¿Cuánto pongo? Ahí no partimos de un líquido fino, con lo cual hay que poner a ojo y basándome en la sintomatología que yo pueda tener cuando meto cada una de las cucharadas. Saber que no todos los espesantes texturizan igual, con lo cual ya no se habla de fino, néctar, miel y pudding, aunque todavía las casas comerciales están hablando de eso, sino se habla de números, ¿vale? De 0, 1, 2, 3 o 4, que lo que aquí de momento nos vamos a quedar son con lo que nos dice la casa comercial, que va a ser lo que ustedes se llevarán para el domicilio. Entonces, si a ustedes le dicen desde aquí, Marta o cualquier otro especialista, se tiene que llevar usted una textura néctar, ¿vale? Porque está así, lo dicen así las casas comerciales. Hay espesantes que pueden ser un cacito, hay espesantes que pueden tener 2 cacitos, y hay espesantes que puedan ser, pues, 3 cacitos. 3 cacitos de tipo no, pero 1 o 2. ¿Vale? Con lo cual, no todos texturizan igual. Si ustedes se van con este y se lo cambian del centro de salud, o por lo que sea se le caduca el visado y le ponen otro, saber que a lo mejor no es que con ese espesante no me atragantaba y con el otro sí, ¿vale? Pero porque simplemente que la viscosidad que estamos generando es distinto, ¿vale? Y puede favorecer o puede complicar. Los espesantes habitualmente se ponen siempre primero el espesante y después se pone el líquido, ¿vale? Yo siempre recomiendo que pillen una coctelera, ¿vale? Que en una tienda de nutrición deportiva pillen una coctelera. Esto en los pacientes que realmente tengan una disfagia a líquidos y requieran de un uso de espesante. Si yo tengo una disfagia a sólidos y no tengo a líquidos, bebemos agua normal, o vino, o cerveza, o lo que quiera tomar cada uno, en base a las posibilidades. Pero si no, lo que no podemos hacerlo es a ojo, ni que nos lo hagan a ojo a nosotros, ni nosotros tampoco hacerlo a ojo. Si desde las casas comerciales nos dicen que para conseguir una textura en concreto, y que cuando le hacen una valoración previa le dicen que esta textura es la segura y la eficaz, pues debemos de irnos a, para conseguir la textura, pues qué cantidad de espesante tengo que echar y qué cantidad de volumen de líquido tengo que echar. Pues aquí, por ejemplo, vamos a generar una textura con un zumo, pues me dice que para generar una textura como si fuera un agua gelificada, una textura pudding, ¿vale? Tengo que poner 6 cacitos de otro espesante igual son 3, ¿vale? Pero de lo que sea. Esto tiene un cacito, como los batidos de las proteínas que se venden en tiendas de suplementación, ¿vale? Pues lo mismo, o de las de los bebés. Ponemos 2, 3, 4, 5 y 6. Yo recomiendo eso. Si no lo tenemos, nunca se debe de hacer con una cuchara, porque muevo las partículas de un lado a otro, sino debe de ser con un tenedor. Con un tenedor lo remuevo. Nunca un espesante nos puede dejar grumos, porque si veo grumos, yo la verdad que no es atractivo visualmente, con lo cual no me lo tomaría. Entonces después ponemos el líquido y aquí lo llevamos pues a 200 mililitros. Yo aquí, como esto tiene marca, siempre digo que hacerlo pues de forma exacta, pues ni más ni menos, lo que nos dice por la casa comercial. Una vez lo tenemos en la coctelera, ya podemos agitarlo. Esta textura que yo estoy generando ahora es la misma textura de un agua gelificada, con lo cual yo, por ejemplo,
Me gustan mucho las gelatinas y yo aquí me estaba tomando gelatinas porque incluso las que me dan agua gelificada, ¿vale? Me dan al hospital, tienen sabor y son de limón o son de tal, con lo cual al mismo tiempo me están estimulando, que me encantaba porque el limón me daba una sensación de frescor en boca, etcétera, etcétera. Con esto, aunque yo me vaya a hidratar y me dicen que para hidratarme me puedo ir simplemente con 2 cacitos por 200, pero que para poder yo generar una gelatina me puedo ir con 6, no hace falta comprar agua gelificada por un lado y para beber con esto. Con esto genera una agua gelificada, que sería esta, con 6 cacitos por 200, y yo lo meto en la nevera y tengo una gelatina. Vale, la gelatina, ¿cómo sé yo que es una gelatina? No sé si me viene una cuchara. ¿Habrá una cuchara por aquí? Pues mira, genial. Pues debemos de comprobar, bueno, no queda ningún residuo, ¿vale? No hay resto ninguno, se ha disuelto perfectamente, ¿vale? Yo ahora les pasaré para que lo vean. ¿Y cómo yo sé que la textura adecuada? Pues que cuando me cae en bloque, ¿vale? Cae en bloque, no cae gota a gota, ¿vale? Hay otras técnicas, pero lo único para casa, para que puedan ustedes ver, que esto me lo tengo que tomar a base de cucharadas. Esto beberlo, no lo doy bebido. Vale, pues esto es lo mismo que una agua gelificada. Esto incluso, si me lo puedo tomar así, pues habría que ver que a lo mejor el puré lo tengo que llevar a una viscosidad más densa, que no quede una crema. A lo mejor tiene que quedar un triturado grueso, que caiga y que cuando yo pongo un tenedor no me caiga a través de los huecos del tenedor, ¿vale? Porque pillé mucho, pero lo que hay aquí encima no cae, ¿vale? Con lo cual, es importante que yo vea que me queda una viscosidad, que es la que yo puedo tomarme como tal. Yo ahora se lo enseño para que lo vean por ahí, y la coctelera se la puede quedar a algún paciente si quiere, que no tengo mayor problema. Y lo podéis oler y ver y tal. Por otro lado, en caso de que yo vea que no me cubre los requerimientos nutricionales, lo estoy pesando y ya he hablado con cualquier responsable y demás, hay multitud de suplementos en el mercado. Hay suplementos que cuando partimos de un suplemento, si yo tengo una textura que pueda ser, que no es néctar como tal, hay suplementos que no son finos. Los suplementos de proteínas partimos de una viscosidad no fina como el agua. Vale, a lo mejor no necesito utilizar espesante, o igual tengo una viscosidad muy elevada, que puede ser una textura miel, y ya hay suplementos que tienen espesante dentro, ¿vale? Con lo cual no necesitamos poner un espesante adicional, ¿vale? Pero sí que es importante saber qué suplemento necesito, solicitar un suplemento en base a la textura que me están recomendando y la cantidad en base a las necesidades nutricionales que tengamos. Marta comentaba, los vasos con escotadura no más que este, que también se lo puede quedar a alguien por ahí, si quiere, ahora te dejo otra para que tengas tú. El vaso con escotadura, no más que para beber, pero no por el reborde que está cortado, sino por el normal. El reborde, lo que hacemos es que entre en la nariz, y como comentaba Marta, lo que debemos de evitar es la hiperextensión de la cabeza hacia atrás. Cuando nosotros abrimos, ponemos la cabeza hacia atrás, de hecho lo hacemos para liberar la vía aérea, ¿vale? Con lo cual, si nosotros bebemos de golpe y bebemos en esta posición, lo que estamos favoreciendo es que el alimento se nos escape hacia la laringe. Por eso este vaso evita la hiperextensión de la cabeza. Vale, también se lo pueden llevar, solo tengo ahí uno, pero se lo pueden llevar cualquiera de ustedes que puedan tener dificultad. En cuanto a la dieta oral, hablamos de el puré por un lado, ¿vale? Y el puré puede ser fino, puede ser una crema o puede ser grueso, ¿vale? Es distinto. Claro está, cuanto más fino sea, menos nutrientes va a llevar, peor calibrado va a estar y más fácil que me desnutra, ¿vale? Porque no voy a cubrir. Y si mi dieta es solo un puré y encima no le puedo meter proteína porque me lo va a engordar más o me lo va a hacer una viscosidad mayor, pues más carencia voy a tener a nivel nutricional, ¿vale? Con lo cual hay que tirar de grasas en el paciente que vamos a tirar de grasas, porque al final va a venir vitaminas, minerales y algún hidrato, pero va a ir muy carente. Una vez, no debemos de ver y de quedarnos solo con el puré. Si podemos hacer una dieta de transición, debemos de ir probando alimentos en base a las posibilidades. Pues yo desde cocina he tenido la suerte de que me han podido traer un par de dietas, ¿vale?
Esta dieta es una dieta que es una equivalente a lo que viene siendo el pudding, ¿vale? Partiendo de que son dietas tipo mousse, de yo no necesito dentadura, yo no necesito que la dentadura me ancle bien, ¿vale? Y necesito que simplemente con un poco de salsa yo la pueda chafar con un tenedor, la mezclo con un poco de salsa, ¿vale? Y yo me la pueda tomar sin necesidad de masticar, de chascar, solamente con el paladar, con la fuerza que puede tener a nivel lingual, poder manejarla. Ellas aquí ponen una proteína y aquí ya puede ir con un puré y con una proteína tanto de origen vegetal como de origen animal que pueda mezclarle y va mucho más calibrado. Puedo pillar un trozo de carne y yo la carne, el puré lo puedo llevar por un lado y la carne yo la puedo texturizar, añadiendo ¿qué? Vegetales, del mismo preparado que puedo hacer de la carne mechada, pues si pongo con zanahoria, con pimiento, con cebolla, con chorro de vino blanco, con aceite de oliva, con reducción de perosión, lo que quiera cada uno, ¿vale? Que vaya la carne, hélices bajas con una batidora fuerte, con una Thermomix, con la que quiera cada uno, y a partir de ahí un molde atractivo, vistoso, salsa, de la misma que he preparado, pongo un poco de salsa y lo que hago es pues, generar una viscosidad. Por otro lado, el puré de papa, exactamente lo mismo con el puré de papa, lo dejo a la viscosidad que yo quiera, con más bechamel, con más leche, con menos, con lo que quiera, más viscoso, más jugoso o menos, ¿vale? Pero es una dieta que habría que valorar y no quedarme solo con el puré para evitar la baja calibración que yo pueda tener. En caso de que vea que este alimento me lo maneja perfectamente, que estoy cansado de esto, me gustaría un poco más, pues habríamos de una picada húmeda, ¿vale? Pues puedo partir de lo que viene siendo el mismo puré de papa, ¿vale? Lleva más salsita, ¿lo ven bien? ¿Se ve bien? No sé, yo lo acerco ahora para los platos para que lo puedan ver. Un puré de papa y después aquí veo una carne, igual no me puedo tomar un filete, pero sí que yo le puedo decir a un carnicero, pícame la carne y me lo picas 20 veces, me la pasas por una picadora. Yo quiero la carne totalmente molida, que no quede nada. Entonces tienes una carne totalmente molida, ¿vale? Va muy picada y al mismo tiempo es distinta, la presentación es distinta. Un pescado totalmente desmenuzado, jugoso, con alguna salsa. Esto la salsa hay que valorar que no tenga disfagia y que no caiga la salsa, simplemente para que cuando yo lo meta en boca, en una persona que no tenga nada de salivación, que me ayude a formar un bolo alimenticio en la boca, cohesivo, que no se disgregue, etcétera, etcétera, para poder manejarlo mucho mejor. Esto en cuanto a lo que son pues, las dietas, a partir de ahí pues irá probando Marta y yo desde el hospital, pues ver qué alimentos, buscando siempre mantener la mayor calidad de vida y que prueban otros alimentos. Para acabar ya está la higiene de boca, ¿vale? Saber que pacientes que no puedan controlarla, hay dispositivos con aspiración, que se conecta a un aspirador y podemos aspirar, realizar la higiene de boca a medida que estoy aspirando para evitar que caiga contenido. Por otro lado, multitud de cepillos, ¿vale? Con cabezal más chico, más grande, más pequeño, con hebras más duras, extra finas, extra suaves, lo que quieran. Limpiadores de lenguas, multitud de limpiadores de lenguas, ¿vale? Adaptar con arcos muy grandes, con distintas rugosidades, ¿vale? Limpiamos la boca, paladar superior, limpiamos surcos gingivales, arriba, abajo, carrillos, todo se debe limpiar, trabajar, ¿vale? Cepillos con vibración, los tengo con vibración, que transmite información, los tengo que puedes tocar boca a distintos puntos para estimular, pero que no sea eléctrico, una cosa eléctrico para las piezas dentales y otra cosa que vibre, para transmitir información a nuestro cerebro, ¿vale? No, totalmente desaconsejado cualquier palito de espuma, de goma o que esponjoso, porque por lo que sea una persona que no lo controle, se queda por un mal cierre, se le escapa, se atraganta con él. Los hay de silicona, ¿vale? Tenemos de dedo, ¿vale? También personas que no puedan, ¿vale? Con dedo. Si la persona no controla, depresor lingual dentro y no entra mi dedo porque me quedo sin dedo. Pero buscar, que se compran en farmacia también. Tenemos seda, tanto seda esta, interdental, como esta otra seda. Tenemos lo que son dedales. Esto también exactamente lo mismo, siempre en personas que son conscientes, ¿vale? Y no nos van a chascar el dedo. Pero le damos una serie de giros
y ya directamente puedo empezar a limpiar y trabajar toda la boca, todo lo que quiera. Vale, hay multitud de material, cualquier duda, cualquier cosa, yo estoy por arriba, me pueden buscar, si no Marta, el que sea, y hay material adaptable. Y en cuanto a los volúmenes, miren la gama de cucharas que tengo, incluso podía tener alguna más, con lo cual es algo que trabajo desde cocina. Vamos a adaptar los volúmenes, no comer con un cucharón enorme, porque hay muchísima cantidad y no lo he gestionado. Pues traerlo, y mucho mejor que sea de metal, que sea de madera o que sea de plástico, que es muy desagradable y a nivel sensorial nos transmite más que placer, no gratitud a la hora de comer. ¿Vale? No sé si tiene alguna pregunta, ya podemos cerrar lo que es la conexión y demás. Gracias.